Mitocondria, por C.J. Escoto. Mes 1. Empezaba a amanecer en aquel lunes veraniego. El experimento había sido exitoso. Había logrado silenciar y activar a los genes deseados, genes heredados por la línea materna desde los orígenes de un ancestro femenino africano hace más de 200.000 años atrás. Era como haber heredado el apellido materno y no el paterno desde nuestra tatarabuela. Un rasgo interesante que se daba en vertebrados como nosotros los mamíferos, gracias a que las mitocondrias que portaba el espermatozoide se ubicaban en el cuello del mismo y no en la cabeza, de tal forma que durante la fecundación el cuello del esperma queda fuera de la fusión celular de los gametos y las mitocondrias paternas se pierden en el proceso, heredándose solamente las maternas al futuro embrión y al futuro feto e individuo adulto final. Todas sus futuras células tendrán solamente mitocondrias maternas, por esta singular génesis. Al final, un organismo heredaba los genes mitocondriales heredados vía materna, y todas sus mitocondrias lo poseían, y en múltiples copias de 5, 10 o más, dependiendo del tipo de tejido. Estos genes sintetizaban solamente 13 proteínas mitocondriales, que formaban complejos multienzimáticos, como parte de la cadena transportadora de electrones, que eran los encargados de la generación energética celular. Pero su función no era independiente, pues deben interactuar con las proteínas que eran sintetizadas por su contraparte nuclear, ADN nuclear, en una sinergia enzimática única, desde que la mitocondria perdió su independencia celular al entrar en simbiosis con una célula más grande, desde los albores de la vida hace 1.000 millones de años atrás. El ADN mitocondrial, ADN-MT, era el genoma más pequeño del mundo eucariota, con casi 16.500 nucleótidos, de tamaño en todos los vertebrados. Es extremadamente económico en sus pocos genes, los cuales estaban almacenados en las dos cadenas y podían ser leídos en ambos sentidos. Sistema muy particular que difiere del sistema nuclear. Solamente había una proteína mitocondrial que funcionaba independientemente, la citocromo B. El resto de proteínas mitocondriales tenían que funcionar en sinergia con las proteínas de origen nuclear, una independencia molecular a medias que nos hacían recordar que en algún momento de la evolución biológica planetaria, las mitocondrias eran organismos independientes. Quizás parásitos que en algún momento establecieron relaciones simbióticas con sus células huésped y después perdieron su independencia, quedando incluidas como organelas dentro de una célula más grande y ahora más compleja. Mes 2. El doctor sabía que bajo las premisas de las ciencias naturales nada es tan fácil como parece. La regla no escrita acerca de que cuanto más se profundiza en el conocimiento, más lejos está del saber y más excepciones se encuentran. Es así que ahora la nueva tecnología permitía actualmente la edición de un gen de interés mediante una novedosa técnica molecular que a voluntad parece reescribir un gen. Si el gen era defectuoso, ahora se podía corregir y hacer un individuo sano eliminando una enfermedad cualquiera, o más aún, editarlo de modo que un organismo desarrolle un rasgo nuevo que antes no lo poseía, e incluso generar un individuo superior, sin enfermedades, más resistente a las condiciones adversas, más inteligente, más longevo. En otras palabras, eugenésico, un superhumano. Antinatural o sobrenatural, quién sabe. Dejemos que los filósofos respondan esa interrogante. Ahora se tenía la capacidad de diseñar cualquier entidad biológica sin depender del azar natural. Super hic est homo. He aquí el superhombre. Mes 3. Desde hace casi 30 años se sabía que algunas mutaciones hacen daño en el ADN mitocondrial. Dichas mutaciones hacen que los individuos padezcan enfermedades que dañan el sistema nervioso y el muscular, donde las funciones de las mitocondriales juegan un rol importante en el metabolismo de las mismas. Estas enfermedades finalmente afectan a los individuos y sus vidas se ven afectadas severamente, acortando su tiempo de sobrevivencia y produciéndoles una lenta agonía, antes de la muerte como alivio final. Médicamente no tienen cura alguna al ser diagnosticados, y los padres sufren mucho viéndose impotentes, esperando el desenlace fatal. Él sabía lo que iba a suceder, como científico no podía dejar de ser objetivo ante lo que le iba a ocurrir a su prole. Pero no era culpa de él, sino de su amada esposa, la madre de su futuro vástago. Sabía con certeza que el crío sufriría y moriría pronto a temprana edad. Todas las mitocondrias heredadas maternamente a su hijo o hija tendrían la fatal mutación, la cual se multiplicaría al dividirse cada mitocondria para cada tejido de su cuerpo embrionario y luego a nivel fetal en un proceso en una reacción en cadena imparable. Esto lo atormentó desde hace varios años al ver morir uno a uno a los parientes cercanos a su consorte. Deseaba evitarlo y por eso lo había aplicado en el torrente sanguíneo de su mujer, simulando ser un remedio para combatir la fiebre. Mentira compasiva para lograr su anhelado objetivo, el de tener un bebé saludable. Mes 4, 5 y 6. Hasta ese momento nadie había intentado alterar las funciones de los genes mitocondriales, solamente se había realizado en algunos genes nucleares, pero a nivel de esos mitogenes
Nunca se había intentado editarlos, menos aún en seres humanos, solo a nivel experimental, en cultivos celulares en una placa Petri. Nunca un ser vivo. Siempre se preguntó por qué no se había realizado, si después de todo son solamente algunos genes que tienen un gran efecto sobre el metabolismo celular. En fin, no se puso a cavilar mucho del tema y centró su atención en observar el resultado de su experimento en el laboratorio, en el creciente vientre de su mujer, mes 7 y 8. Según sus cálculos, todo estaba saliendo bien, el crecimiento fetal era aparentemente normal. No quiso realizar ningún tipo de ensayo posterior durante la gestación, ni siquiera para saber el sexo de su futuro hijo mediante una simple ecografía. Tampoco tomar muestras de sangre, nada de nada. Solo esperar pacientemente. Mes 9. La culminación del embarazo ya llegaba a su fin. Pronto nacería y tendría su deseado vástago consigo, sano y fuerte, incluso más fuerte que el resto de humanos nacidos hasta ese instante. Ideó todo para que el alumbramiento sea en estricto privado en su hogar. No quería llevarlo al hospital donde algún galeno metiera sus narices con demasiadas preguntas incómodas. Tendría que ser un parto natural a la antigua. Se había informado con todo el material sobre el tema y había preparado un ambiente donde traer al mundo al crío. Los dolores comenzaron a darse y la mujer empezó a retorcerse por horas de dolor hasta casi el anochecer. Una vez que la fuente se rompió ya no habría retroceso. Tendría que asistir el parto lo más rápido posible. Le pidió que pujara lo más fuertemente posible. Algo no andaba bien. El neonato no salía a través del canal cervical. Insistió una vez más, pero fue inútil. Le aplicó oxitoxina para dilatar más, pero no salía. Tuvo que armarse de valor y tomar un bisturí. Apuntó con el reflector sobre el vientre de la mujer y abrió de un solo tajo limpio saliendo la sangre a borbotones, salpicándolo todo. Los chillidos lo ensordecieron, pero logró tomar de un pie al hijo y jalarlo con fuerza hacia él. Pero recibió un golpe del otro pie que lo hizo trastabillar y caer hacia atrás contra el pavimento. La sangre le salpicó los ojos y lo dejó ciego por un instante. Entre lo brumoso pudo percatarse que el hijo o la criatura que él veía con estupor se erguía sobre sí misma desde el vientre de la madre moribunda y desangrada. Su cuerpo era voluminoso, muy musculoso, y tenía una enorme cabeza protuberante, probablemente con un cerebro más grande. Sus ojos sobresalientes lo miraron un instante, y luego saltó del camastro hacia la ventana, que rompió con facilidad, y desapareció en la oscuridad profunda, emitiendo un grito gutural ensordecedor. Epílogo. Tarde comprendió el doctor que el hombre debe ser humilde y cauteloso con la ciencia que maneja, pensaba él, mientras era encerrado en ese calabozo mugriento por doble homicidio. Arrepentido trató de dar explicación a su fracaso, a pesar de sus cálculos infinitesimales, de supuesto error cero. Pronto cayó en la cuenta que el doble origen genético, nuclear y mitocondrial de los complejos enzimáticos que controlaban la fisiología energética de las mitocondrias buscan el equilibrio. Debían editarse ambos juegos de genes para poder obtener resultados satisfactorios, no solamente uno. Al verse comprometido uno de ellos, el otro se sobreexpresó en sus funciones, afectando el metabolismo energético, creándose un humano superdotado. Sí, pero de una forma desequilibrada y aberrante. Ahora deambula en el exterior, tal vez creciendo rápido y buscando reproducirse. Después de todo, sus genes se heredan maternalmente. Se había olvidado que tuvo una hija y no un hijo.